Había unos edificios, unos barracones especialmente destinados a las familias temporeras que venían durante esos meses. Bueno, pues decía, las familias que vivían aquí fijas, las familias que tenían aquí, pues, a ver, estamos hablando de los años 50, son años cuando en Chiclana las circunstancias de la gran parte de la población, había un chabolismo bastante extendido, no sé si el chabolismo es la palabra, pero había unas condiciones de infravivienda, lo que hoy entendemos por infravivienda, bastante extendido en los años 50, imaginaros Chiclana en los años 50. Y en el Santipetri había agua corriente en todas las casas, gratuita, para los trabajadores, que lo ofrecía la empresa, para la empresa era quien pagaba el agua. Había electricidad en todas las casas, que eso también era una cosa que era gratuita para los trabajadores de Santipetri. Había educación gratuita para los niños, había un colegio gratuito para los niños. Las primeras bombonas de butano que se empezaron a ver en Chiclana parece que fueron en Santipetri. Había biblioteca y había todos los días pan gratis para toda la familia. Había una panadería aquí del consorcio que suministraba pan gratuitamente a las familias del consorcio. No quiero dar una imagen idílica, porque esto no era para nada una imagen idílica. Ahora les enseñaré cuál era la cara oculta de todo esto, pero sí quiero que pensemos y que tengamos claro que durante los años 50 y los años 60 la gente de Santipetri vivía con un nivel de vida y de comodidad en sus digamos, comodidades domésticas, vivía muy por encima de lo que era lo normal, no sé ya en España, pero desde luego en Andalucía sí que... En el 29, como decía, es cuando se crea el consorcio, es en el verano de 1930 cuando se hace la primera levantada. ¿Sabéis lo que es la levantada? ¿Conocéis el concepto ¿Sabéis cómo funciona una almadraba? Es necesario que explique un poco, brevemente, cómo funciona una almadraba, ¿vale? Bueno, lo que es la almadraba es una gigantesca red laberíntica, de forma laberíntica, que forma un embudo que se colocaba hacia allá, ¿verdad? No, más allá del castillo, y que se quedaba puesta toda la temporada. Esa red, que lo que hacía era recoger todos los atunes que iban llegando, los iba dirigiendo, porque el atún se encontraba con la red y tenía que seguir el camino, ¿verdad? Era como una especie de embudo de red, de forma que finalmente los atunes fueran atrapados en una zona, una especie de jaula, ¿verdad?, de red también, de la que no podía salir. Esa red se llamaba el cuadro. Y luego había otra zona que era lo que se llamaba el copo, que cada día, cuando llegaban por la mañana muy temprano los trabajadores en barco, llegaban hasta la almadraba, que la almadraba se empezaba a calar aproximadamente en abril. Lo que es la temporada de pesca era mayo y junio, básicamente. Pero el montaje de la almadraba, que suponía montar kilómetros, y ya digo, 7 kilómetros de red, kilómetros y kilómetros de red, requería un mes antes para montarla y un mes después de acabar la temporada para desmontarla, y el resto del tiempo la almadraba se quedaba ahí, se queda 2 meses la almadraba ahí calada. Los pescadores, la gente, los almadraberos, van una vez al día por la mañana, se acercan y hacen, durante la noche se han quedado ahí unos guardas, siempre se quedaban unos guardas en un barco con unas luces allí para controlar, cuidando de la almadraba. Estaba perfectamente iluminado para que ningún barco vaya a meterse en la almadraba ni vaya a cargarse ese laberinto de red. Una vez al día, de madrugada, los almadraberos embarcan, cogen sus barcos, llegan hasta el copo, unos buzos se tiran al copo, se meten en el agua, ven cómo está de atune la cosa, cuántos atunes han ido entrando durante la noche y eso. Avisan al capitán, el capitán ordena abrir el cuadro, los atunes se meten en el copo, cuando ya se han metido suficientes atunes en el copo se cierra el cuadro, los atunes siguen en el cuadro cerrado y el copo es una red que está por abajo cerrada. Y entonces los barcos rodean, esa imagen la habréis visto supongo en algún sitio, ¿no? Los barcos rodean el copo y a mano comienza, antes de la mano, ahora son con grúa, comienza a tirarse y a recoger hacia arriba el copo, de forma que los atunes empiezan cada vez a verse más en superficie, y una vez que están todos en superficie, entonces con unos bicheros comienzan a enganchar los atunes y a subirlos a la barca.
Esa imagen supongo que lo habréis visto, ¿no? Una imagen que ha salido en televisión. Ese acto de tirar del copo y de levantar el copo y sacar, levantar también los atunes hasta el barco, eso es la levantada. Ese, digamos, es el acto último de todo el proceso de pesca, de captura del atún. Es cuando los atunes se sacan del mar, se meten en las mismas barcas y entonces las barcas regresan. Los barcos son barcos, no sé si llaman los barcas o barcas, son barcazas realmente, no llegan a ser barcos, sino que son barcas grandes que luego, entonces yo no sé ahora cómo será, pero entonces iban a remolque, o incluso a remo en algunos casos, regresan con el pescado que se les carga en el muelle y va directamente a la chanca. La chanca es, bueno, donde están los depósitos. ¿Veis? Es que ya como está todo tirado, donde estaban los depósitos, todo eso era la fábrica. Y una parte era la chanca, es que antes se veía todo perfectamente. Si es que sería cojonudo irnos allí y explicar, por aquí entraba el atún, aquí se le sangraba, aquí se colgaba, aquí... Pero ya no se puede hacer. Bien, pues la primera levantada se hace en mayo de 1930. A partir de ahí, esto no comienza más que a crecer, ya os digo, hasta que se convierte en un sitio muy especial por las circunstancias laborales. No faltaba trabajo. Las familias que estaban aquí fijas, no solamente había trabajo para los hombres durante la temporada, sino que también las mujeres. Se requería muchísima mano de obra para... La fábrica funcionaba, había semanas, si eran rachas de buena pesca, había semanas en que la fábrica funcionaba a 3 turnos, ¿no? La fábrica de conserva, me refiero, funcionaba a 3 turnos. En 1942, Santipetri adquiere la catalogación, el estatus de pedanía. De repente tiene como su propio alcalde pedáneo, ¿no? Esto es un poco raro porque en verdad esto nunca ha sido un pueblo. Esto ha sido las instalaciones de una empresa. Las casas no eran de la gente que la habitaba, las casas eran de las empresas. El terreno era de la empresa. Es decir, todo esto, el poblado, no era más que una enorme fábrica, en realidad. No era un pueblo, ni siquiera una aldea. Esto es un concepto importante porque aquí vienen las sombras de lo que estaba explicando antes, ¿no? Que bien vivía aquí la gente, que tenía agua corriente, que tenía luz, que los chiquillos tenían colegio, que no faltaba el trabajo, que durante la temporada no solamente entraba en casa el sueldo del hombre, sino que además entraba en casa el sueldo de la mujer o el sueldo de la hija, porque era muy demandado durante muchas épocas durante la levantada, durante la temporada había muchas semanas en las que era necesario trabajo manual en la fábrica, estivando, que era, en fin, metiendo el atún en las latas. Estamos hablando de una enorme fábrica de envasado de conservas, ¿no? Que suministraba, bueno, no solamente a España, de aquí salían kilos y kilos y toneladas de atún conservado para Italia. En Italia se consumía muchísimo las conservas de atún de Santipetri. Bueno, pues os quería contar las sombras, ¿no? Esto eran las luces y os quería contar las sombras. Pues la sombra era que esto en realidad no era más que un pequeño estado feudal. El señor, que era el consorcio nacional Madravero, y el dueño de la empresa tenía aquí sus encargados. Esta gente controlaban perfectamente la vida diaria de cada una de las personas que vivían en su reino, en su pequeño reino feudal, ¿no? Su pequeño feudo. Era una forma de caciquismo medieval, en realidad. Pero es cierto que el estatus de los trabajadores tenía su cosa, porque había cierto bienestar y cierta comodidad y trabajo y dinero, pero si un día que no tenías que trabajar, un domingo, te decían mañana tienes que venir, pues tienes que venir, y si te dicen a las 4 de la mañana tienes que salir de la cama para hacer no sé qué, no puedes decir que no. Vives en realidad en un sistema de semi-esclavitud. No es exactamente esclavitud, pero sí yo diría de semi-esclavitud. De hecho, muchos almadraberos y almadraberas me contaban que era muy normal que si una persona protestara, un trabajador o una trabajadora protestara o hiciera algún tipo de reivindicación o simplemente se negara a hacer una cosa que no le correspondía hacer o por la que no le pagaban, decían así, que eres un gallito, pues ahora te vamos a dejar un mes sin agua y sin luz en tu casa, ¿no? Y claro, no solamente te damos sin agua y sin luz,
y aquel que se le ocurra pues darte agua o darte luz, lo castigamos también, ¿no? Entonces, bueno, me contaban que siempre, bueno, en fin, sabemos que la solidaridad entre la gente siempre ha funcionado por debajo de todas las maniobras del poder, ¿no? Y bueno, me contaban que siempre había trucos para cuando había una familia castigada, pues el vecino consiguiera pasarle agua, pasarle luz, pero la amenaza constante y el control constante de quién eres y qué haces cada día, porque vives en mi castillo, trabajas en mi castillo, comes en mi castillo, comes mi comida, comes mi pan, te lo regalo, pero es mi pan, ¿no? Esto, bueno, en realidad ya os digo, a pesar de la imagen idílica que estaba antes dando, de lo bien que se vivía aquí, por otro lado, las circunstancias vitales, aunque las laborales fueran interesantes, pero las circunstancias vitales de las personas que vivían aquí, pues imaginaros que estamos hablando de los años 50 y los años 60, ¿no? Bien, el flujo de atunes terminaba aproximadamente en junio, el 23 de junio de San Juan. ¿Es San Juan el 23 de junio? 24 de junio de San Juan. Bueno, a partir de esas fechas cuando dejaban de pasar los últimos atunes, ¿verdad? Empezaban en los últimos atunes rezagados que iban entrando, que le llamaban precisamente los atunes sanjuaneros, que eran los últimos. Eran ya la señal cuando empezaban a llegar los atunes sanjuaneros, que eran los más débiles, los más delgados, los enfermos, los que iban los últimos en esa peregrinación, era señal de que ya hasta el año que viene se había acabado la almadraba. Termina la temporada, los temporeros estaban todavía aquí un poco más porque había que desmontar ahora la almadraba y volverla a traer a tierra. Estamos hablando de unas anclas enormes, no sé si tenéis visualizáis las anclas que se usan son anclas para calar la almadraba, ¿no? Para que la red estuviera fija. Era un muro de red, un laberinto de muros de red que se calaban con esas anclas, ¿no? Esas anclas había que subirlas a los barcos y llevarlas hasta varios kilómetros mar adentro, y una por una, y poniéndolas, es decir, que se iba un mes en montar la almadraba y un mes en desmontar la almadraba, ¿no? Entonces, una vez que pasaban los atunes sanjuaneros, que ya decíamos yo, ya parece que aquí por este año se cierra el grifo, hasta el año que viene parece que ya no van a pasar más. Entonces se acaba la temporada, y entonces cuando empezaba el desmonte de la almadraba, que solía durar ya hasta final de verano, hasta final de agosto, ¿no? De julio, a mitad de julio, era la fiesta del Carmen, era la fiesta más importante sabemos que en general es la fiesta más importante para los marineros, y además en Santipetri era la fiesta del pueblo. En esta parte de aquí, frente de la iglesia, todo esto era, ¿recordáis cómo era? Es que a mí no quiero ni mirar, se me coge por eso. ¿Recordáis cómo era? ¿Cómo era Santipetri antes de que que la gente no por supuesto, pero la gente joven, ¿recordáis? ¿Cuándo tiraron esto? Es que hace 3 años. Hace 3 años. Bueno, cuando hace ya unos 9 años, ¿no? 3-4 años hace que lo tiraron, ¿no? ¿Recordáis cómo era la plaza que había aquí, ¿no? Que estaba aquí la finca, que vaya, ¿a quién se le ocurrió tirar la finca? Claro, eso es, ¿a quién se le ocurrió tirarla? Bien, pues en esta plaza se montaban unos caballitos, había un escenario y había una orquesta, y era una fiesta. Todo el mundo que me la ha contado me dice que era una fiesta especialmente alegre. Acababa de terminar la temporada, Santipetri estaba llena de gente porque todavía no se habían ido los temporeros. Los temporeros venían con la familia, ¿eh? Imaginaros el cambio que era Santipetri en invierno, unos 600, 500, 600 habitantes, depende de la época, pero en sus momentos de máximo 600, 650 habitantes durante todo el año, y de repente durante el verano, durante la primavera y el verano, 2.000 personas, ¿no? 2.000 personas que eran con sus chiquillos, bueno, en fin, había ahí maravillosas historias de amor, maravillosas historias terribles de desencuentro, pero el pueblo se convertía en una pequeña ciudad, ¿no? Bien, cuando era la fiesta del Carmen, todavía estaba aquí todo el mundo, la temporada ya había terminado, todo el mundo tenía dinerito, todo el mundo había sacado sus buenos jornales durante los meses de temporada. Entonces la fiesta donde yo no las viví, evidentemente, pero todos los que entrevisté me contaban que eran fiestas en las que nos faltaba de nada. Era en marzo aproximadamente cuando llegaban los temporeros, ¿no? Eso iba poco a poco cambiando la fisonomía y el día a día de la ciudad, ¿no? De ser un pueblito pequeñito a convertirse en una pequeña ciudad de 2.000 habitantes, ¿no? Iban llegando poco a poco, llegaban temporeros de la parte de Huelva, llegaban muchísimo, pero también llegaban incluso portugueses. Había también extranjeros que venían a hacer la temporada a Santipetri porque había mucha demanda de mano de obra.